Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Tenía 7 años y ya había sido olvidada 2 veces. La primera, cuando su madre la dejó sentada en una banca frente al DIF de Morelia, con una bolsita de galletas baratas y una nota ilegible. La segunda, cuando una pareja de Guadalajara le prometió que volverían por ella. Abril no sabía contar los días con exactitud, pero tenía bien claro qué era esperar. Esperar era lo que hacía cada tarde, sentada en la escalinata del albergue con sus trencitas recién hechas, el vestido de florecitas planchado con esmero por la cuidadora Marta y un dibujito en la mano que decía «Bienvenidos papás». Pero ese día no llegó nadie. No hubo auto blanco estacionándose, ni abrazos, ni «ya estás en casa». Solo el viento seco del patio, el reloj marcando las 5 y la voz cansada de Marta diciendo «Ya, Abril, entra, ya es tarde». Y así comenzó a doler de otra forma, una que no hacía ruido, pero quemaba por dentro. Abril nació en un rincón cualquiera de Michoacán, en una casa que no recordaba y de una madre cuyo rostro solo le quedaba en sueños borrosos. Tenía 3 años cuando la dejaron en aquella banca de concreto frente al edificio del DIF. Desde entonces, su mundo se redujo a muros altos, regaños disfrazados de cuidados y camas compartidas con otras niñas que lloraban en silencio por las noches. Pero Abril era distinta. Ella no lloraba. Se aferraba a la idea de que algún día alguien volvería por ella. Alguien la vería, alguien la elegiría. El albergue estatal donde vivía estaba al sur de Morelia, en una colonia polvorienta, entre talleres mecánicos y tienditas con rejas oxidadas. Era un edificio viejo, de pasillos húmedos y paredes despintadas, donde los gritos rebotaban con facilidad. Las cuidadoras hacían lo que podían, pero eran pocas, estaban agotadas y muchas veces se limitaban a cumplir rutinas. Abril aprendió pronto a no molestar, a vestirse sola, a peinarse como podía, a no pedir más de lo que ofrecían. Su único lujo era dibujar. Usaba hojas recicladas y lápices de colores gastados que alguien había donado tiempo atrás. Dibujaba casas con techos rojos, familias con sonrisas amplias y camas con cobijas suaves. Le gustaba imaginar que algún día una de esas casas sería suya. Cuando llegó la noticia de que una pareja quería conocerla, algo se encendió dentro de ella. Los trabajadores sociales le explicaron que era solo una visita, que no debía ilusionarse, pero Abril no escuchó esa parte. Escuchó familia, posible adopción y vendrán por ti. Y eso fue suficiente. Pasó días ensayando cómo saludaría. Practicó su mejor sonrisa frente al espejo roto del baño. Marta, la cuidadora que más la quería, le planchó un vestido que le quedaba apenas bien, pero que aún conservaba algo de su color original. Abril le pidió que le hiciera 2 trenzas, bien apretadas, para que no se salgan los pelitos. Dijo, cuando los vio por primera vez, Abril sintió que su corazón iba a salirse. Eran altos, bien vestidos y olían a perfume caro. Ella les mostró sus dibujos, les habló de su flor favorita, de cómo se imaginaba su casa y de que sabía contar hasta 20 sin equivocarse. La mujer la miraba con ojos brillantes y el hombre le acarició la cabeza. Se fueron prometiéndole que volverían pronto, que estaban tramitando todo para llevarla con ellos. Abril, desde ese día, comenzó a contar los amaneceres. Durante semanas, cada tarde se sentaba en el mismo lugar, con el vestido limpio, esperando. Marta trataba de calmarla, de explicarle que las adopciones eran procesos largos, que a veces las cosas cambiaban, pero Abril no entendía de trámites ni de burocracia. Ella entendía de promesas y le habían prometido. El día señalado llegó. Era viernes, justo antes de que comenzaran las vacaciones de invierno. Todo el albergue parecía en pausa. Abril no quería comer, no quería jugar, solo quería estar lista.
Tenía un dibujo nuevo en la mano, una casa con 3 figuras, una más alta, otra con cabello largo, y ella en medio. Mi familia. Escribió debajo con letras torcidas. Las horas pasaron. Primero fueron las 3, luego las 4. A las 5, Marta salió a buscarla al patio. La encontró sentada en el mismo escalón, con la mirada fija en la reja oxidada. No lloraba, solo respiraba lento, como si le costara entender lo que no se decía. Marta se agachó y le tocó el hombro con suavidad. «Abril, ya es tarde, corazón». «Tal vez se perdieron», murmuró la niña. «O el coche se les descompuso». «Puede ser, pero ya es mejor que entres. Hace frío». Esa noche, Abril guardó su dibujo en la parte de abajo de su colchón. No preguntó más. No volvió a mencionar la visita. Algo se le había roto por dentro, pero no sabía cómo explicarlo. Los niños del albergue seguían con sus rutinas, las cuidadoras seguían su ritmo y el mundo afuera no se detuvo. Solo Abril parecía haberse quedado congelada en el tiempo. Pasaron días, luego semanas, y nadie volvió a preguntar por ella. En los días que siguieron, Abril dejó de dibujar. Guardó los lápices en una cajita de cartón que Marta le había dado y los metió al fondo de un armario compartido, junto con el vestido floreado que ya no quería volver a usar. Se volvió más callada, más pequeña, como si su cuerpo supiera que no debía ocupar espacio, como si temiera que su existencia molestara a alguien. Las otras niñas, aunque también cargaban con sus propios dolores, notaron el cambio. Abril ya no participaba en los juegos, no pedía segundas porciones en la comida, no reía cuando alguna travesura rompía la monotonía del albergue. Marta intentó acercarse. Era la única que todavía se sentaba junto a ella a la hora del desayuno, la que le ponía una cobija extra cuando el frío se colaba por las rendijas de las ventanas rotas. Pero incluso ella notaba que Abril se estaba yendo por dentro. No sabía cómo ayudarla. Ya había visto eso antes. Niños que se apagan poco a poco hasta que se vuelven parte del mobiliario, como una silla vieja, como una puerta que ya no chirría porque nadie la abre. Una tarde, durante la revisión mensual del DIFE, una trabajadora social nueva preguntó por Abril. Marta respondió con una mezcla de resignación y rabia contenida. Explicó que la pareja había desistido del proceso sin dar mayores razones, que no habían llamado más, que ni siquiera se despidieron. La mujer anotó algo en una libreta, murmuró un «qué lástima» y siguió su recorrido. Nadie más volvió a tocar el tema. El invierno llegó con más fuerza ese año. Las noches eran heladas y las goteras hacían que algunas camas se mojaran. Abril dormía encogida, abrazando una almohada dura que olía a humedad. A veces soñaba con la banca donde la dejaron. En esos sueños, su madre no se iba, se quedaba sentada junto a ella y le decía que todo estaría bien. Pero al despertar, lo único que encontraba era el techo agrietado y el sonido lejano de una licuadora en la cocina. Un día, Marta le llevó una hoja blanca y un lápiz nuevo. «¿No quieres hacer un dibujo?», preguntó con voz suave. Abril negó con la cabeza. «Ya no me sale nada. A veces ayuda, aunque sea para sacar lo que uno siente». Pero Abril no respondió. Se levantó despacio y fue a barrer el patio sin que nadie se lo pidiera. Era su forma de sentirse útil, de no molestar. Las semanas pasaron y el nuevo año comenzó. Llegaron niños nuevos, con historias parecidas. Algunos lloraban todo el día, otros gritaban de rabia. Abril los miraba desde lejos, con una expresión que no correspondía a su edad. Era como si ya supiera que el dolor no se va con abrazos ni con palabras bonitas, que hay heridas que se quedan aunque el tiempo pase. Un día, mientras ayudaba a Marta a doblar ropa donada, encontró una camiseta pequeña con un dibujo de una niña abrazando a un perro. La miró un instante y luego la dobló con cuidado. «¿Tú tuviste mamá?», preguntó de pronto. Marta se sorprendió por la pregunta. «Sí, pero se murió cuando yo era chica». «¿Y te dolió?». «Mucho», Abril asintió. Luego guardó silencio. «A mí también me dolió, pero no sé si fue cuando se fue o cuando ya no la esperé». Esa noche, Marta no pudo dormir.
La frase de Abril se le quedó repitiendo en la cabeza como un eco triste. Al día siguiente, pidió permiso para llevarla con ella a la tiendita. No era común que las cuidadoras salieran con los niños fuera del horario establecido, pero Marta encontró una excusa y se la llevó. Caminaron juntas por las calles de tierra. Abril iba agarrada de su mano, en silencio, mirando todo con los ojos grandes de quien casi nunca sale. Marta le compró un chocolate caliente y unas galletas. Se sentaron en una banca frente a una iglesia. «¿Sabes qué pienso a veces?», dijo Marta, «que hay gente que no sabe querer o que tiene miedo, pero eso no tiene nada que ver contigo. Entonces, ¿por qué no volvieron? Porque son cobardes». Abril bajó la mirada. El vapor del chocolate empañaba su cara. «Yo quería que me quisieran. Y lo mereces, Abril, mucho más de lo que ellos podían darte». Se quedaron así un rato, en silencio, compartiendo el frío y el calor del vaso entre las manos. Fue la primera vez en semanas que Abril sonrió. Apenas, pero sonrió. No era una sonrisa de alegría, sino de agradecimiento. Como quien recibe una manta en una noche de mucho frío. Después de aquella salida con Marta, algo leve pero real comenzó a cambiar en Abril. No era felicidad, no era olvido, era algo más parecido a una respiración nueva, como si su corazón, tan maltratado por las promesas rotas, encontrara un ritmo distinto, más lento, pero suyo. Empezó a hablar un poco más, a comer sin que se lo pidieran, y a sentarse junto a las demás niñas durante los juegos, aunque no participara. Observaba con esa mezcla de inocencia y desconfianza que solo los niños abandonados conocen. Marta, sin decirlo, se convirtió en su refugio. Le daba tareas pequeñas, le enseñaba a ordenar la despensa, a doblar sábanas, a poner la mesa del comedor. No como castigo, sino como manera de acercarse a ella sin invadir su espacio emocional. Abril respondía con gestos tímidos, con pequeñas sonrisas que aparecían por segundos y luego se escondían como si le dieran vergüenza. Nadie más notaba estos cambios. En un lugar como ese, los avances emocionales no figuran en los reportes. Una tarde, mientras limpiaban un estante lleno de libros polvorientos, Abril encontró un cuaderno viejo, con tapas verdes y hojas a medio llenar. Marta le dijo que podía quedárselo. Esa noche lo guardó debajo de su colchón, junto con los dibujos que había escondido meses atrás. Al día siguiente, sin que nadie se lo pidiera, tomó un lápiz y escribió su nombre en la primera página, con letras grandes y torcidas. Luego dibujó una banca, la misma banca frente al DIF, y encima de ella, una niña sentada, con el rostro en blanco. Era ella. Poco a poco, comenzó a llenar el cuaderno con dibujos y frases. No eran siempre felices. Algunos mostraban lluvia, puertas cerradas o sombras grandes que la hacían parecer diminuta, pero estaban allí. Era su forma de decir lo que no sabía cómo expresar. Marta lo entendió y jamás le pidió explicaciones. Solo le compró más lápices con lo poco que tenía y le buscó una caja de madera para que guardara su tesoro sin miedo a que se lo quitaran. Una noche, mientras Marta revisaba unas cajas de ropa donada, encontró una mochila pequeña, en buen estado. Sin decir nada, la lavó, la cosió donde estaba rota y se la dio a Abril. «Para que guardes tus cosas», le dijo. «Lo que es tuyo, es tuyo». Abril la abrazó sin hablar. Fue un gesto breve, torpe, pero lleno de verdad. Marta sintió un nudo en el pecho. Sabía que no podía salvarla del sistema, ni cambiar su historia, pero sí podía hacer que su paso por ese lugar no fuera solo espera y abandono. En los meses que siguieron, Abril retomó el dibujo con más fuerza. Comenzó a imaginar personajes, a contar historias en sus ilustraciones. Algunas veces mostraba sus creaciones a las otras niñas. Inventaba nombres para los personajes, escribía diálogos. A su manera estaba reconstruyéndose. Aún esperaba, pero ya no de forma pasiva. Ahora tenía algo propio, un mundo donde sí la veían. Una mañana, una trabajadora social nueva vino a hacer un informe. Era joven, recién llegada al área de adopciones.
Quedó impresionada con los dibujos de Abril, que colgaban en una pared que Marta había habilitado como galería. Se acercó a la niña, le preguntó si le gustaba dibujar, qué quería ser de grande. Abril respondió sin pensarlo: quiero hacer libros con dibujos, para que los niños que están tristes puedan leer algo bonito. La mujer sonrió conmovida y le pidió permiso para llevarse algunos dibujos y mostrarlos en la oficina. Abril accedió con cierta desconfianza, pero Marta la tranquilizó. Le explicó que a veces compartir lo que uno hace puede abrir puertas nuevas. Semanas después, Marta recibió una llamada. No lo dijo frente a Abril, pero su rostro lo delataba. Había algo distinto en su tono, una mezcla de sorpresa y esperanza contenida. Esa tarde, mientras las niñas cenaban, Marta le pidió a Abril que se sentaran juntas en el patio. ¿Te acuerdas de la señorita que vio tus dibujos? Sí, respondió Abril, jugando con una piedra. Dijo que le gustaron. Bueno, parece que habló con una familia que está buscando adoptar. No son como los otros. Esta vez no prometieron nada, solo quieren conocerte, sin apuros, sin mentiras. Abril no respondió de inmediato. Su cara se mantuvo seria, como si temiera que todo fuera otra ilusión. Luego, con voz baja, dijo: ¿y si tampoco vienen? Marta la miró con ternura, le acarició la cabeza. Entonces los esperaremos juntas. Pero si vienen, esta vez tú decides. Por primera vez, Abril sintió que tenía poder sobre algo, que no era solo un objeto esperando ser elegido, sino una persona con derecho a decir sí o no. Esa noche, sacó su cuaderno y dibujó una niña en medio de dos caminos. En uno, una puerta cerrada. En el otro, una ventana abierta con luz. Y por primera vez, dibujó un rostro a la niña. Sonreía. La mañana en que la nueva familia llegó, Abril no usó el vestido de florecitas. Esta vez, eligió unos pantalones de mezclilla un poco grandes y una camiseta blanca con un dibujo que ella misma había hecho. Un árbol con raíces largas y ramas abiertas. Marta se lo había mandado estampar en una feria artesanal, en secreto. No era un uniforme de adopción, era su escudo, su forma de decir: yo también crezco, aunque nadie me riegue. La familia era distinta. No venían con sonrisas forzadas ni promesas grandilocuentes. Se presentaron con calma, preguntaron poco, observaron más. Eran de Pátzcuaro, gente sencilla, sin lujos, pero con un tono en la voz que no sonaba a lástima. La señora, llamada Dolores, se agachó a la altura de Abril y le dijo: no sabemos si seremos tu familia, pero nos gustaría conocerte, si tú quieres. Abril asintió sin hablar. Y durante la siguiente hora hablaron de lo que a ella le gustaba dibujar, de los animales que había visto en libros, de cómo se imaginaba el mundo. No mencionaron la palabra adopción, no dijeron te vamos a llevar. Solo compartieron un momento real, sin disfraces. Durante las semanas siguientes comenzaron a visitarla una vez por semana. Traían cuentos, hojas para dibujar y muchas preguntas. Querían saber qué la hacía reír, qué la enojaba, qué soñaba. Abril, poco a poco, dejó de esperar y comenzó a participar. Ya no era la niña sentada en el escalón esperando autos que no llegaban. Era una niña que hablaba, que preguntaba, que incluso se atrevía a decir: no me gusta eso. Un día, durante una de esas visitas, Dolores trajo una caja pequeña. Dentro había una libreta nueva, con hojas gruesas y una portada con dibujos de estrellas. Es para que sigas escribiendo tus historias, le dijo. Y si algún día quieres contarnos una que sea solo tuya, estaremos felices de escucharla. Esa noche Abril lloró, no por tristeza, sino por la extrañeza de sentirse vista, tomada en cuenta. Era un llanto silencioso, con el rostro metido en la almohada, como si el cuerpo soltara lo que había guardado demasiado tiempo. Marta, al verla, solo se sentó a su lado y le acarició la espalda. Llorar también es crecer, le susurró. Pasaron los meses y con el tiempo, el DIF autorizó visitas supervisadas a Pátzcuaro. Abril conoció su casa, pequeña pero cálida, con una cocina que olía a pan recién horneado
y una perrita vieja que dormía en un cojín. En cada visita, Abril traía dibujos nuevos, preguntas nuevas, dudas que antes no se atrevía a decir. ¿Y si un día ya no quieren?, preguntó una tarde, mientras ayudaba a barrer el patio de su futura casa. Dolores se agachó, la miró a los ojos y respondió sin dramatismos: también nosotros tenemos miedo de no hacerlo bien, pero el cariño se construye, no se exige, y si un día tienes miedo, háblalo, no te lo guardes. Abril no respondió con palabras, solo se sentó en el suelo, junto a ella, y se quedó ahí largo rato, como si ese silencio fuera suficiente. En el albergue, Marta preparaba en silencio la despedida. No lo decía, pero sabía que el día estaba cerca. Abril era otra, no había perdido su timidez, pero ya no cargaba la mirada vacía de antes. Ahora había preguntas, deseos y sobre todo un lugar posible. El proceso estaba casi completo, pero esta vez no había apuro. Abril sería quien dijera cuándo, y lo dijo una tarde, sin avisar: quiero irme, pero también quiero volver a verte. Marta la abrazó fuerte, le prometió que siempre tendría un lugar en su vida, y aunque el corazón se le rompía en pedacitos, sabía que su deber era soltar, porque el amor verdadero no retiene, acompaña. El día que Abril dejó el albergue, no hubo globos ni fiesta, solo una mochila, su cuaderno, su caja de dibujos y una carta que Marta le entregó doblada en 4. No la leas todavía, léela cuando estés lista, le dijo. El coche arrancó sin prisa. Abril miró por la ventana, el edificio alejándose, y sintió una mezcla de miedo y alivio. Por primera vez, la palabra futuro no le parecía una amenaza. Esa noche, en su nueva cama, abrió la carta. Marta había escrito solo unas líneas. Querida Abril, no eres menos porque te dejaron, eres más porque te quedaste, aquí, en este mundo, con nosotros. Gracias por enseñarme que el dolor también tiene rostro de niña y que la esperanza, a veces, tiene trenzas. Abril guardó la carta en su libreta de estrellas y antes de dormir dibujó una niña de pie sobre la misma banca de antes, pero esta vez no estaba sola. A su lado había una mujer con delantal, un perro dormido y una casa con luz en las ventanas. Y al fin pudo dormir sin esperar. El tiempo, ese que antes le pesaba a Abril como una piedra en la espalda, empezó a pasar de otra forma. En la casa de Dolores y Ernesto no había lujos, pero sí rituales. El desayuno siempre tenía pan con mantequilla caliente. Los domingos eran para caminar al lago, y cada noche, antes de dormir, Dolores le leía un fragmento de algún cuento. No todos hablaban de princesas. A veces eran historias de animales, otras de niños que se perdían y volvían. Abril escuchaba con atención, pero siempre esperaba el momento en que Dolores cerraba el libro, la miraba y decía: ¿Y tú qué historia vas a escribir mañana? Esa frase, repetida cada noche, fue la semilla de algo nuevo. Abril comenzó a escribir pequeñas historias en su libreta de estrellas. Algunas eran tristes, otras absurdas, pero todas tenían algo en común. Un personaje que, aunque sufriera, nunca se rendía. Marta le escribía cartas cada mes. Le hablaba del albergue, de las niñas nuevas, de cómo ahora había una pared llena de dibujos firmados por A. Abril respondía con dibujos y frases cortas. Estoy aprendiendo a hacer pan. Ya no me da miedo el silencio. Extraño tu voz. En la escuela al principio no fue fácil. Algunos niños se burlaban de su timidez, de que no hablara mucho, de sus dibujos raros. Pero un día, en una tarea donde todos debían contar su historia especial, Abril llevó uno de sus cuentos ilustrados. Lo leyó con voz temblorosa frente a la clase. Era la historia de una niña invisible que un día decidió dejar de esperar y caminó hacia la luz. Nadie se rió. Algunos aplaudieron. Y una niña del fondo, con lágrimas en los ojos, se acercó después a decirle: yo también me sentía invisible. Esa fue la primera vez que Abril entendió que su dolor podía sanar a otros. Pasaron los años. Abril creció. Sus dibujos se volvieron más complejos, sus historias más profundas.
A los 13, ganó un concurso estatal de narrativa infantil. A los 15, publicó su primer libro ilustrado. No usó su nombre completo. Solo firmaba como Abril A, en honor a aquella letra que colgaba en los pasillos olvidados del albergue. En las entrevistas nunca hablaba mucho de su pasado. Decía lo justo, que había vivido en un lugar donde aprendió a ser fuerte, que una mujer con delantal le enseñó que llorar era parte del camino, que una familia en Pátzcuaro le dio espacio para florecer, pero donde más hablaba era en sus libros. Historias tristes, sí, pero con finales donde la ternura encontraba su camino, aunque fuera tarde. Un día, cuando ya era mayor de edad, volvió a Morelia. No al centro ni a la plaza, sino al albergue. Marta seguía ahí, con más canas y la misma mirada cansada. Se abrazaron sin decir mucho. En el pequeño patio, debajo de la misma reja donde antes Abril había esperado tantas veces, ahora había una placa de madera pintada a mano. Aquí también se espera con esperanza, dedicado a Abril y a todos los que aún sueñan con una familia. Abril lloró, Marta también. Esa noche, en su cuarto de la infancia, Marta le sirvió café con pan. Abril le mostró sus nuevos bocetos, le habló de un libro que estaba escribiendo sobre una niña que se convierte en casa para otros. Marta le acarició la mano. Tú ya eres casa, mi niña. Aunque no tengas techo fijo, aunque a veces te duela el pasado, tú eres refugio para otros. Antes de volver a Pátzcuaro, Abril visitó la banca donde su madre la dejó. Ya no estaba. Ahora había una jardinera y un anuncio del DIF que decía: ningún niño debería crecer solo. Se quedó un momento en silencio. No lloró, solo cerró los ojos y dijo en voz baja: gracias por dejarme, porque aunque me dolió, también me encontró. En su camino de regreso, abrió su libreta y escribió una nueva frase: ser olvidada fue mi principio, ser escuchada mi camino, pero ser yo, eso fue lo más difícil y lo más hermoso. Y por primera vez firmó con su nombre completo: Abril Ángeles.